En el video anterior dijimos que cuando se inventó el microscopio, la teoría de la generación espontánea se volvió a considerar porque se pensaba que esos microorganismos que se veían en el microscopio surgían del material no vivo que los rodeaba. Ahora vamos a desarrollar una controversia que hubo entre dos científicos, Lazzaro Spallanzani italiano y John Needham inglés. Y se desarrolló en el siglo XVIII, o sea, entre los años 1700 y 1800. ¿Qué hicieron estos dos científicos? Hicieron exactamente lo mismo. Esto tiene que estar claro. Spallanzani y Needham hicieron el mismo experimento y obtuvieron los mismos resultados. ¿Pero qué pasó? Pensaron cosas distintas. Por eso este versus acá. Hubo una controversia entre las ideas que tenía Spallanzani y las ideas que tenía John Needham. ¿Qué estudiaron? Estudiaron los microorganismos que se ve que aparecen en el caldo. Esto que vemos acá es un caldo. ¿Qué es un caldo? Es agua que yo herví con vegetales, con carne. Entonces es agua que tiene el resto de seres vivos. Estos seres vivos no están vivos, son restos de seres vivos justamente. Entonces, si yo este caldo lo hiervo, que es lo que hicieron Spallanzani y Needham, logro matar cualquier microorganismo que esté dentro de ellos. Eso hicieron los científicos. Pusieron en dos frascos distintos caldo y lo hirvieron. De esta forma sabían que al comienzo de su experimento no había microorganismos en su caldo. Luego a uno de los frascos los dejaron abiertos y a otro de los frascos los dejaron cerrados. Y luego esperaron, como cualquier científico debe saber hacer. ¿Qué observaron al cabo de unos días? Que el primer frasco que habían dejado abierto, en vez de poseer solamente el caldo, estaba lleno de microorganismos que le dan ese color más oscuro y además ese olor a podrido al caldo. En cambio, el segundo que habían dejado cerrado estaba muy parecido a cómo se veía después de terminado el hervor. No había microorganismos. Entonces, en el primer caldo que dejaron abierto aparecieron microorganismos y en el segundo caldo que dejaron cerrado no aparecieron microorganismos. Ahora, los dos observaron lo mismo y obtuvieron los mismos resultados, pero las conclusiones a las que llegaron fueron muy distintas. Spallanzani, si ustedes buscan un retrato de Spallanzani, ya no es tan payaso como veíamos a Redi, sino que ya no usaba, incluso no usaba peluca y usaba algo bastante parecido a los trajes modernos. Y lo mismo con John Needham, usaba peluca, pero no una peluca como la de Redi, sino una peluca así, un poquito más tranquila, podríamos decir. Nos hubieran llamado la atención hoy en día en la calle, pero no nos hubiesen parecido probablemente payasos como Redi. Fíjense que nos vamos acercando a nuestro tiempo. Entonces, ¿qué dijo Lazzaro Spallanzani sobre este experimento? Lazzaro Spallanzani dijo lo siguiente. Dijo que como en el frasco cerrado no habían aparecido microorganismos, los microorganismos provenían de afuera. El primer frasco se llenó de microorganismos porque habían entrado microorganismos que estaban en el aire y habían crecido en el caldo. Entonces, ¿qué dice Spallanzani? Está en contra de la idea de que los microorganismos aparecen por generación espontánea. Dice que los microorganismos provienen del aire. Están en el aire y cuando entran en el caldo, se reproducen en el caldo. Entonces, para Lazzaro Spallanzani, no puede ser que de algo no vivo surjan microorganismos.
De esa forma, él explica que en el primer frasco aparezcan microorganismos, porque entraron de afuera, y en el segundo frasco no aparezcan microorganismos, porque dice, lo que ocurrió aquí es que al cerrar el frasco, yo no dejé que entraran los microorganismos. Ahora, John Needham, también un científico honesto que había hecho el mismo experimento, llegó a una conclusión distinta. Él dijo que los microorganismos surgían del caldo, que es algo no vivo. Pueden aparecer microorganismos. Y dice, eso es lo que pasa en el primer caso. Cuando yo dejo el caldo reposando, del propio caldo se empiezan a formar microorganismos y de esa forma yo encuentro tantos microorganismos al final de mi experimento. ¿Cómo explica entonces que en el segundo no haya microorganismos si yo tengo caldo? Bueno, él dice lo siguiente: en el frasco cerrado no entra aire y los microorganismos necesitan aire para vivir. Entonces, en el segundo frasco no hay aire, entonces no pueden vivir los microorganismos. Estas dos conclusiones son muy distintas, pero muy lógicas ambas. Una está a favor de la generación espontánea, la de John Needham, dice que del caldo, que es algo no vivo, puede surgir algo vivo, y otra está en contra de la generación espontánea, porque dice que en realidad los microorganismos vienen de afuera.